¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Gracias por conectarse a esta hora, sé que es un poquito tarde. Y ahora mismo, recapitulando un poco lo que hemos visto en la anterior sesión. La anterior sesión hemos visto o hemos recordado lo que es un análisis financiero. Ahora mismo, antes de hacer nuestro caso de estudio para aterrizar los conceptos, vamos a ver una metodología que nos permite redactar el problema, el problema de una empresa de forma correcta, porque identificar el problema de una empresa y por ahí no irse por las ramas, sino encontrar la raíz del problema, es algo pues fundamental para plantear una solución. Entonces, una pregunta relevante es, ¿y cómo formulo ese problema? ¿Cómo lo describo ese problema? Entonces, hay una metodología muy interesante que es la metodología Tosca, por sus siglas en inglés, la que nos da luces sobre cómo nosotros podemos redactar una pregunta o formular el problema de una manera correcta. Entonces, vamos por partes. Entonces, la pregunta clave, ¿cuáles son los requisitos según la metodología Tosca? Dice, ¿no? La pregunta clave debe ser redactada de acuerdo con la metodología Tosca. Entonces, ¿y cuáles son los elementos? La pregunta debe tener el problema o síntoma, debe estar el propietario o el responsable del problema, debe tener el criterio de éxito, debe tener restricciones y los actores. Es importante, dice que todo esto tiene que estar redactado o inmerso en el problema que formulemos. Repasemos. Tiene que estar claramente identificado el problema, se tiene que identificar quién es el responsable, se tiene que identificar cuáles son los criterios de éxito. Es decir, en cristiano criterio de éxito quiere decir qué tiene que suceder para que yo identifique que el problema ha sido solucionado. Ese es el criterio de éxito. Las condiciones que tienen que pasar o el número que tiene que darse para que yo diga, ah, el problema ha tenido solución. Y las restricciones, recuerden ustedes que básicamente cuando resolvemos un problema, generalmente tenemos ciertas restricciones, fundamentalmente, ya sean restricciones de tipo económico, ya sea restricciones de tipo legal, o ya sea restricciones por último que nos den la gerencia. Bueno, usted haga esto, pero no se salga de este margen. Entonces, eso es solucionar un problema con base en una restricción, digamos, ¿no? O nos dice, tiene tanta cantidad de recursos, gestione esto, pero no puede salirse de su presupuesto. El presupuesto ya es una restricción. Y los actores, fundamentalmente, que son los involucrados. Entonces, vamos a ir detallando punto por punto. Ahora bien, la pregunta clave, que es lo que nosotros vamos a ver ahora mismo, la pregunta clave debe enfocarse en resolver la problemática principal. Ahora bien, vamos a ir por partes. Primero, se tiene que identificar el problema. Entonces, recuerden que nosotros vamos a aplicar la metodología Tosca a un caso de estudio. A un caso de estudio, porque al final de cuentas siempre va teoría con práctica. Bien, vamos por partes. A ver, dice no que problema. Identifica y describe claramente cuál es el problema principal o el desafío más relevante que se está abordando. Punto número uno. Recuerda lo siguiente. Eh, Asegúrate de que la descripción del problema o síntoma
sea lo más precisa posible. Cuanto más específica sea la definición, más fácil será comprender el problema y encontrar la solución adecuada. Bueno, esto se resume a lo que decía mi profesor, el finado además Ruiz. Él decía, no hay que decir mucho Gregué para decir Gregorio. En otras palabras, el problema tiene que estar planteado en términos simples. Pero tengo que reflexionar en cuanto al problema y no guiarme quizás por, por los síntomas, ¿no? Acá es lo medular más que el síntoma, es identificar la raíz del problema. Si usted identifica claramente el problema, con seguridad va a encontrar la solución a ese problema. Dice, evitar incluir detalles innecesarios en la descripción del problema. Concéntrate en el núcleo del problema para no desviarte de su raíz. Esta parte es clara. Es decir, en la redacción del problema, debo concentrarme en el núcleo del problema, en lo central, en lo medular, para poder identificar el problema. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a una problemática, a ver, un ejemplo, las cuentas por cobrar de la empresa, nos damos cuenta que nosotros está creciendo. Es decir, tenemos las cuentas por cobrar y esa cuenta está creciendo. Ese es una causa. Entonces, pero vamos más adelante. Digamos, el flujo de caja de la empresa está bajando. ¿Por qué está bajando el flujo de caja? Porque tengo mucho por cobrar. Ahora, ¿pero por qué tengo mucho por cobrar? Ah, ya. Entonces, fíjese que ya estoy preguntándome, ¿por qué tengo mucho por cobrar? ¿Qué está fallando? ¿La política? ¿Mi vendedor no está cumpliendo la política? ¿Es una variable externa? Entonces, debo enfocarme, no en la consecuencia, sino fundamentalmente en la causa que origina una determinada consecuencia. Ese es el núcleo. Y por ahí identificamos que el problema de la empresa es que se tiene una política de crédito solamente, amigos, que no se está siguiendo. Entonces, primero, leer, diagnosticar de manera correcta para encontrar el problema central. Ahora bien, ¿quiénes son los responsables? En esta parte, dice, identifica la persona o el equipo responsable de abordar el problema. En cristiano, ¿quiénes van a ser los responsables de solucionar el problema? Punto número uno. Tiene que haber siempre un responsable. Una vez que identifiquemos el problema, tenemos que ver quién va a ser el que lo va a resolver. Y acá me dice, es importante asignar la responsabilidad para garantizar que alguien esté a cargo de su solución. Siempre ante un problema tenemos que tener un responsable. Recuerda lo siguiente, asegúrate de seleccionar a un propietario del problema que tenga experiencia y los recursos necesarios para abordar el problema de manera efectiva. En otra palabra, la solución del problema tiene que estar a cargo del que sabe, de la persona que cuenta tanto con los recursos como las habilidades para resolver el problema. Eso es importante. Ahora, dice que la asignación de la responsabilidad debe ser clara y la persona responsable debería estar dispuesta y capacitada para abordar el problema. Acá es importante que decirle claramente su función o lo que tiene que hacer y además la persona tiene que estar predispuesta y capacitada, porque una persona puede tener toda la voluntad, o sea, nosotros podemos delegar a X persona que tiene toda la voluntad, pero no cuenta con los problemas técnicos, no cuenta con la base técnica. La base técnica es fundamental. Ahora, amigos, ¿qué más? Criterios de éxito. Esta parte es importante. Dice que estos criterios indican
¿Cuándo se ha resuelto satisfactoriamente el problema? En Cristiano, por ejemplo, en la empresa nosotros hemos hecho el análisis y el periodo promedio de cobro era 60 días, pero lo normal de la empresa era 30. Entonces, ¿cuál sería el criterio de éxito? Que el periodo promedio de cobro pues sea 30 días, porque eso es lo normal. Entonces, amigos, el criterio de éxito pues es que sea 30. Entonces, el criterio de éxito es simplemente decir qué número tiene que darse para que nosotros digamos, ok, el problema ha sido solucionado. Fundamentalmente a eso se refiere el criterio de éxito. Ahora, recuerda lo siguiente, asegúrate de que los criterios de éxito sean medibles y cuantificables. Recuerden, amigos, que estamos nosotros en finanzas. Entonces, la idea central es que este, cualquier criterio que definamos, pues tiene que tener la característica de amigos de ser medible, de ser cuantificable. Porque reitero, todo lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer va a repercutir en una cuenta del balance o del estado de resultados. Reitero, todo lo que la empresa haga o deje de hacer va a repercutir en una cuenta, ya sea que esta cuenta esté en el estado de resultados o esté en el balance general. En consecuencia, en el mundo de las finanzas todo es medible, todo es cuantificable. Ahora bien, aquí me dice que los criterios de éxito podrían evolucionar a medida que se avanza en la solución del problema. Es decir, en la medida que puedo definir un criterio de éxito, pero probablemente que cuando nosotros estemos profundizando más en el problema, quizás van a aparecer mejores o otros criterios de éxito. En este caso, sería recomendable definir hitos específicos que indiquen el progreso hacia la solución del problema. Es decir, es como establecer una macrometa, es una meta grande, pero para que se logre esa meta grande, nosotros tenemos que tener micrometas que estén alineadas a la gran meta a cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que tener un mecanismo que me mida, ¿estoy en el camino correcto? Es decir, tengo que establecer micrometas que me garanticen, ok, estamos en un buen camino, estamos en camino a solucionar el problema. Eso es importante. Ahora bien, también las restricciones. Como mencioné en un principio, si algo es cierto, es que los recursos siempre van a ser limitados. Recursos limitados, necesidades ilimitadas. Ahora bien, acá me dice que tome en cuenta las restricciones. Identifica las limitaciones o restricciones que podrían afectar a la solución del problema. Conocer las limitaciones te ayudará a planear adecuadamente y a considerar las soluciones viables. Si algo es cierto, amigos, en las empresas, los recursos son limitados. Entonces debo solucionar el problema, pero considerando la limitante de recursos. Eso son las restricciones, amigos. Recordemos lo siguiente. Dice que las restricciones, las restricciones incluyen cualquier recurso limitado, ¿sí? Cualquier recurso limitado. Y acá me da ejemplo. Plazos, presupuesto o cualquier otro factor que pueda influir en la capacidad de abordar el problema. Las restricciones pueden inspirar a encontrar soluciones creativas que puedan superar
o trabajar dentro de esas mismas limitaciones. Al final de cuentas, limitaciones me dicen, es como una banda donde usted no puede salirse. Entonces, las restricciones generalmente siempre se van a dar a la hora de plantear una solución de un problema. Bien. Amigos, ¿me escuchan bien? Amigos, ¿me escuchan? Gracias, Orlando. Muy bien. Ahora, el tema de los actores. El tema de los actores. Esta parte importante dice, actores. Determina quiénes son las partes interesadas o actores involucrados en la solución del problema. Esto puede incluir personas, equipos, departamentos u otras partes que tengan interés en el resultado. Básicamente, en las empresas, queridos amigos, todos estamos interrelacionados. Todo. Por ejemplo, para que contabilidad haga su cierre mensual, todas las áreas de la empresa deben hacer su cierre. Recursos humanos por el tema de la planilla de sueldos y salarios, el área comercial con el tema de los cobros. Entonces, para que contabilidad cierre, todas las áreas de la empresa también deben cerrar con sus respectivos informes y documentación de respaldo. Entonces es una muestra clara de que en las empresas no existen islas, sino que todas las áreas tienen cierta relación. Pero el tema está en que todos somos parte, somos una pequeña pieza de una máquina grande que se llama empresa. Pero acá lo importante es que sepamos cuál es la interdependencia que tenemos entre las áreas. Así nosotros vamos a decir, ok, si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, vamos a afectar a otra área de la empresa. Y al final de cuentas, no es una competencia entre áreas, sino que todos tenemos que jalar el mismo carro, que ese carro es la empresa. Entonces es importante identificar quiénes son los actores. Ahora, recordemos lo siguiente. Dice que las partes interesadas deben ser consideradas desde el inicio en la identificación del problema. Sus aportes pueden ayudar a identificar las complejidades y matrices. Ahí hay una pregunta. ¿Dueños y actores no son lo mismo? Vamos por partes. Eh, Vamos por partes, ¿no? Dueño se refiere al anime lámina, ¿no es cierto? ¿Correcto? Solamente para contextualizar, ¿no? Es correcto, ¿no? Sí, el anime lámina. Básicamente cuando hablamos respondiendo a la pregunta de Orlando, que es pertinente, pareciera, ¿no es cierto? Pero siempre, cuando dice dueño, se refiere a la persona responsable, al líder, al que va a tomar la decisión. Pero esa persona, para dar solución al problema, tiene que escuchar a todos los involucrados. Me explico. Me explico así, un ejemplo simple. Producción. Producción, ¿no? Usted trae a ¿quién es responsable? Aquí yo le voy a pedir números al jefe de producción, totalmente. Pero si dentro, digamos, del proceso, es decir, existen muchos defectos, entonces el de producción seguramente va a reunirse con los operarios o con el personal
que está en el hacer día a día, ¿correcto? Entonces, cuando decimos nosotros, nos referimos a los dueños, nos referimos al líder, al responsable. Y los actores son todos los que están involucrados, son todos los que están involucrados, ¿correcto? Los que están en el hacer. No sé si respondí su pregunta hablando. ¿Me escucho hablando? Vamos a ver un ejemplo de todas maneras hablando ahorita al final y vamos a hacer un caso de estudio para poder que esto quede totalmente claro. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué me dice aquí? Intenta comprender sus necesidades, preocupaciones y expectativas en relación con el problema. Esto ayudará a abordar sus intereses de manera efectiva. ¿Qué quiere decir? Reitero, todo en una empresa está interrelacionado. Existen muchas personas que están involucradas en o son parte quizás del problema, ¿no? O quizás el problema les afecta. Entonces, es importante conocer este, toda la interdependencia que puede existir a la hora de solucionar un problema. Si quieren verlo, digamos, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo, ¿no? Veamos a ver. Acá tenemos una pregunta clave. Hagamos el checklist, ¿ya? A ver, la pregunta clave debe contener problema principal. Dice, ¿qué estrategia requiere implementar la gerencia general de la empresa para evitar el fraude presente en los departamentos de contabilidad y tesorería, a fin de disminuir a la mitad los gastos administrativos, sin aumentar el número de empleados? Hagamos el checklist, amigos. Hagamos el checklist. Sí, sí. Bien. El problema, ¿cuál es el problema aquí? El fraude, ¿no es cierto? Está clarísimo, el problema es el fraude. Ahora, ¿quién es el propietario? ¿Qué estrategia requiere implementar la? Genial. Es decir, el propietario es el responsable de solucionar el problema. Ahora, sigamos con el checklist. Voy a borrar nuevamente y voy a ir marcando, ¿ya? Ahí tenemos. El problema está ahí marcado, el fraude. ¿Qué más tenemos? El propietario es el responsable y el propietario, amigos, ¿quién es aquí? La gerencia de la empresa. Ese es el propietario. Ahora, ¿quiénes son los actores? ¿Quiénes son los actores? Los actores son los departamentos de contabilidad y tesorería, ¿correcto? Dos áreas importantes en una empresa. Fundamentalmente, el área de contabilidad en las empresas, amigos, en las empresas ven papeles, ¿no es cierto? Y el área de tesorería, ¿qué ve? Dinero, ¿no es cierto? Entonces,
Por un tema de control interno, el área de contabilidad, que es el área donde se registran las transacciones, se ven los documentos de respaldo, no debería manejar el efectivo, ¿correcto? Porque sería como juez y parte. Entonces, entre estos dos, A controla a B y B controla A. Entonces, ¿qué me dice acá? ¿Dónde se está generando el problema? Entre contabilidad y tesorería. Estos son los actores. Ahora, ¿cuál es el criterio de éxito? ¿Cuál es el criterio de éxito? El criterio de éxito, ¿sí? Como le mencioné en la teoría, debe ser cuantificable. Y acá me está diciendo disminuir a la mitad los gastos administrativos. Pero acá tenemos una restricción, ¿sí? Como los recursos en la empresa son limitados, ¿sabe qué? Usted soluciona el problema del fraude, pero no quiero saber que me aumente el personal. Haga lo que tenga que hacer, pero con lo que se tiene. Entonces, vean amigos que el checklist, ¿no? El checklist es responsable, digo, los síntomas, mejor dicho, los síntomas, ¿sí? El propietario, aquí tiene que estar más que el síntoma, el problema, ¿no? Y el problema es el fraude. Propietario, responsable. Criterio de éxito, lo que tiene que suceder, que me diga, ok, ya el problema se está solucionando. Los actores son los involucrados. Amigos, ¿se entendió el ejemplo? Queda más claro con el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que redactemos nosotros la pregunta clave, y al final de cuentas, esta pregunta clave se va a transformar en un objetivo, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Cuál va a ser el objetivo? O sea, la pregunta clave va a dar origen a mi objetivo. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Diseñar estrategias, ¿correcto? Para reducir el fraude en los departamentos de contabilidad y tesorería, básicamente, ¿no? Perfecto. Gracias, Orlando. Entonces, amigos, tengan presente esta lámina, ¿sí? Tengan presente esta lámina, porque luego vamos a ver esta lámina. Y entre todos, vamos a redactar el problema principal del caso que vamos a leer a continuación. Aprovechando que, si bien no está la mayoría del curso, recuerden lo siguiente, recuerden que estamos todavía en el punto número 2. Aquí lo que estamos viendo es una metodología para identificar la pregunta clave de una problemática que atraviesa una empresa, de los criterios. Y estamos dentro de una empresa en marcha. No estamos viendo crecimiento, ni vamos a ver en esta sesión. Entonces, pero obviamente los objetivos que se prometieron se deben cumplir. En ese contexto, les planteo, amigos, que el día sábado tengamos una última sesión donde la aboquemos exclusivamente a ver la última parte del curso, el crecimiento de una empresa. ¿Estamos, amigos? Sí, Perfecto, genial. excelente. Entonces,
Voy a borrar la pizarra y vamos a leer todos el caso. Dejo compartir un segundo y comparto el caso ahora mismo. Y entre todos vamos a seguir la lectura del caso. ¿Ya? Ok. Acerco la pantalla. A ver. Dice, ¿no? A ver. Una angustia expectante se estaba apoderando del ánimo de don José Luis Romero, gerente y principal accionista de la empresa Artes Gráficas Romero. Ok, hasta aquí veo que ya me está diciendo quién es el tipo de la película, ¿no? ¿Sí? Ok. Mientras repasaba mentalmente los datos que apenas hacía unas horas le había entregado su director administrativo, antiguo empleado de la firma multinacional de auditoría, referente al ejercicio que había cerrado el pasado 31 de diciembre y que reflejaba unas tensiones de liquidez cada vez más acentuadas. Ah, caray. Me está diciendo que el problema de liquidez. Perfecto. Aquella tarde de mediados de enero del 94 parecía tornarse más sombría por momentos y cada vez le apetecía menos el acudir a aquella cena de compromiso que le habría obligado su esposa a asistir. Entonces, hasta aquí lo que me está diciendo que a don José Luis Romero, le habían pasado un reporte donde decía, pucha, la empresa Arte Gráfica tiene el problema de liquidez, pero seguimos con la información. A ver, la empresa Arte Gráfica Romero S.A., con más de 2 decenios de antigüedad, estaba ubicada en la comarca barcelonesa del Maresme. No, perdón, no es cierto eso, ¿no? Y si bien se había dedicado históricamente de forma casi exclusiva a la impresión gráfica de estampas y carteles, desde mediados de 1991, había reencauzado su actividad tras efectuar las oportunas inversiones en tecnología, centrándose en la impresión sobre etiquetas, envases y embalajes para diversas empresas del sector alimentación. Y acá me lo aclara, ¿no? Fundamentalmente envoltorios utilizados por fast food, comida rápida, en su producto, ¿sí? Básicamente, caja de cartón para cereales, para desayuno y etiquetado para latas de conserva. Ok. Entonces, acá lo que me está diciendo que ha habido un cambio de dirección y ese cambio de dirección ha implicado fuertes inversiones. Ahora, la reorientación en el mercado objetivo de la empresa supuso una verdadera revolución. Vino originada por el deseo de Romero, o sea, el dueño, o el mayor accionista al menos, que es un activo empresario con una considerable fortuna personal y participaciones en empresas de diversos sectores. O sea, el hombre tiene mucho dinero, tiene mucha fortuna y es una persona influyente. Eso es lo que me está diciendo. Y también obviamente tiene muchas conexiones, como acá ustedes lo pueden ver. Era miembro de una junta directiva de un conocido club de fútbol barcelonés. Seguramente debe ser de Barcelona, ¿no? Pertenece a un círculo X. Bien. En otra palabra,
Esto le ha permitido, dice, de aprovechar una serie de contratos fruto de los diversos contactos que le proporciona su incesante vida social. O sea que esta persona tiene contacto y ese contacto le ha permitido pues tener clientes, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo. Bien, sigamos con la lectura, amigos. Ahora, ¿qué más me plantea el enunciado? Es cortito, o sea, no piense que son a tantas hojas, son cuadros y gráficos después. Bien, además de suponer una mayor dedicación del propio Romero a la empresa, dicho cambio significó un repentino y muy significativo aumento de la facturación de la misma. Es decir, que este cambio ha hecho que vendan más, que sobrepasó de largo su máximo histórico, es decir, ha vendido mucho más que en el pasado. Si bien tal crecimiento se había estabilizado tras el salto inicial, lo cual es correcto, ¿no? Si usted salta de A a B, el salto es fuerte, pero luego viene la estabilización. Implicó modificaciones sustanciales en dos aspectos. Esta parte es crítica, ¿no? ¿Qué aspecto modificó la empresa? Veamos, veamos. La racionalización del proceso productivo. En Cristiano hubo una mejora en el proceso y una considerable y una mejora considerable en la actividad comercial de la empresa. Se mejoró el proceso y la actividad comercial. En cuanto al primero de ellos, se encargó a una firma de ingeniería el diseño y construcción de una maquinaria tecnológicamente innovadora que les permitía estar algunos años por delante de sus más directos competidores. En conclusión, la inversión que se ha hecho en tecnología, aparentemente de punta, nos ha permitido tener una ventaja con relación a los competidores, lo cual se comenzó a reflejar en términos de una sustancial rentabilidad. O sea, es una empresa rentable precisamente a lo largo del ejercicio en curso. Ok, entonces, ¿qué me quiere decir esto, amigos? Que las fuertes inversiones en maquinaria obviamente hace que los procesos sean más productivos y en términos simples, la productividad hace que baje costo y si el costo baja, aumenta la rentabilidad. Eso es lo que me está indicando el caso ahorita. Obtuvieron una muy ventajosas condiciones para efectuar el pago de tan cuantiosas inversiones. Dice, además, obtuvieron unas muy ventajosas condiciones para efectuar el pago de tan cuantiosas inversiones. ¿Qué quiere decir? Tuvimos un crédito a largo plazo. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Este, obviamente, amigos, ustedes me siguen con la lectura, yo igual lo voy leyendo en voz alta. A mí funciona bien eso. Hay personas que no. Dice, en cuanto a los solares y edificios en el que se encontraba físicamente ubicada la empresa, eran de propiedad de Romero, con quien aquella suscribió un contrato de arrendamiento por varios años. O sea, quiere decir que lo que la planta, la planta no es propia de la empresa, sino, o sea, la empresa es una personalidad jurídica, sino que el dueño le está alquilando un espacio a la empresa, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Bien, dice, ¿no? Continuamos, amigos. Dice, la vertiente comercial, acá es importante que todos me sigan con la lectura, porque entre todos tenemos que redactar la pregunta central. Bien, dice, ¿no? La vertiente comercial de la empresa parecía ir viento en popa. Pese a la recesión económica en la que estaba la economía española.
debido básicamente a que sus principales clientes no se habían visto afectados de una forma muy significativa por las condiciones del entorno. ¿Qué quiere decir? Que pese a la crisis, a mis clientes no tenían muchos efectos negativos. Además, como Romero solía decir, esos clientes eran un número muy reducido. Esos clientes eran un número muy reducido. Miren ustedes, valen más que un Potosí. Miren, ¿qué quiere decir esto, no? Amigos, es un dicho español, ¿no? Valen más que un Potosí. Obviamente, ¿a qué se refiere, no? ¿Sí? Acá, aclaro, ¿no? Potosí, pues, históricamente era un cerro rico, ¿no? ¿No, amigos? Cuando dicen ellos que valen más que un Potosí, se refieren más, valen más que un cerro rico, ¿correcto? Ese es el dicho que nos quieren redactar, ¿no es cierto? Que tienen, con otras palabras, aterrizándolo a nuestra jerga, son pocos clientes, pero que valen oro, ¿no? Ya que no existían problemas por la morosidad. O sea, supuestamente eran clientes puntuales. Aceptaban unos precios que permitían unos sabrosos márgenes para su empresa. Le garantizaba una demanda estable, o sea, y además que conocíamos con varios meses de anticipación y que según sus previsiones se dispararía en cuanto la crisis desapareciera. Dice, el plazo de cobro concedido a los clientes era de 45 días. Ok, miren, ya aquí números. ¿Qué me está diciendo? Que el periodo promedio de cobro, al menos en el papel, es 45 días. La pregunta que nosotros nos hacemos como analistas, ¿será que en la práctica es 45? Eso nosotros lo tenemos que descubrir con el análisis. Ahora bien, estos clientes son importantes, según lo que me dice el caso, el precio que yo le pago, que yo le cobro, me lo pagan. Y eso me permite tener un buen margen. Eso es lo que me está diciendo el caso. ¿Qué más? Sigamos con la lectura, amigos. Dado el reconocido prestigio de sus clientes, así como las buenas relaciones de Romero con el Banco de Inversiones Empresariales, uno de los líderes de la banca nacional, a través de que canalizaba el grueso de sus cuantiosas operaciones financieras, personales y de su grupo de empresas. Arte Gráfica Romero S.A. gozaba de un elevado límite de descuento de papel comercial, lo que sería para nosotros una línea de crédito, ¿no, amigos? O sea, él tenía una línea de crédito muy amplia, del cual disponía habitualmente en su totalidad. Ok, ¿qué más? Ya vamos a terminar con la lectura, amigos. Dice, los principales suministradores de materia prima, pese a que pertenecían a sectores tan diferentes como papeleras para los envases y embalajes, la industria química, papelería, industria química, para los disolventes y tintas, concedían facilidades de pago similares. Es decir, atentos aquí, me está diciendo, ¿sabe qué? El periodo promedio de pago, ¿cuánto es? 60. ¿Y cuánto era el periodo promedio de cobro, amigos? 45. Aquí respondo una pregunta central. De acuerdo a lo que debería hacer, obviamente el negocio genera lo que se conocemos en finanzas como calcio operativo.
¿Cuál es el caso operativo? Que usted primero debe cobrar y después pagar. Y aquí claramente en los papeles me dice que yo cobro cada 45 días y pago cada 60 días. Reitero nuevamente lo dicho, en los papeles, ¿no? Tenemos que ver nosotros como analistas si los números de los estados financieros son iguales a lo que nos está plasmando el caso que debería ser. Bien, ok. Y nos daban entre 60 y 70. Si bien, si bien no solían ser flexibles respecto a los plazos de pago, los precios, si bien no solían ser flexibles respecto a los plazos de pago, los precios sufrían oscilaciones. Ah, ok. Es decir, los precios de nuestros proveedores fluctuaban en el tiempo, las cuales se acentúan debido a la crisis. ¿Qué quiere decir? Si bien teníamos plazos largos, pero los precios de los insumos tienen alta volatilidad. Eso es lo que no es el caso. ¿Qué más, amigos? Dice, en cuanto a la gestión de existencia, acá ya me está aterrizando. Fíjense, hasta el momento, ¿qué me habló el caso? Me está hablando primero del PPC, luego me habló del PPP y ahora me está hablando del periodo promedio de inventario. Atentos. En cuanto a la gestión de existencias, Romero nunca se había interesado a fondo por el tema, puesto que ni lo entendía ni le gustaba demasiado. Honestamente, a quien le gusta hacer inventario, ¿no? Es una actividad no hermosa, pero sin embargo importante. Ahora con la tecnología se facilitan muchas cosas, como por ejemplo usar radiofrecuencia, ¿no? Bien, sabía, eso sí, que las condiciones de los contratos con su cliente le obligaban a mantener un stock de seguridad de unos 4 días, tanto para poder atender las puntas imprevistas y urgentes de la demanda, como para, perdón, como para prevenir posibles problemas, es decir, cuando tengamos faltantes. Es decir, ellos tienen que tener un stock de seguridad de 4 días para no perder ventas, ¿no? Esta parte es importante, miren. Sabía también que la duración media de cada lote en el proceso productivo era de 6 días. Pues, si bien la impresión en sí era un proceso relativamente rápido, los estrictos controles de calidad exigidos y lo amplio de los lotes demasiado hacían que la elaboración de los mismos se alargue. Bien, no existía una normativa estricta en cuanto a la política de compras. Ah, caray, miren, no existía una normativa estricta en la política de compra. En cristiano, más que todo parece que compraban a diestra y siniestra, ¿no, amigos? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, ¿a qué me voy con el caso? Que hay varias formas de analizar una empresa, amigos. Hay varias formas. Aquí, primero estamos contando una historia. O sea, cuando usted analiza una empresa, usted primero se entrevista con el dueño, le explica cómo es el modelo de negocio, y luego usted se reúne con todas las áreas y ve qué hace todas las áreas. Primer checklist de un buen análisis, conocer la empresa mejor que el dueño. Punto número 1. Punto número 2,
ya después pide los números para ver si los números reflejan el accionar de las personas. En este caso, nos están planteando un debería hacer, ¿no, amigos? O sea, debería hacer esto, debería hacer esto. El periodo medio de inventario, por lo pronto deberíamos tener un estudio de seguridad para 4 días, me está diciendo, y ya me está dando parámetros de que el ciclo productivo es de 6 días. Entonces, el periodo promedio de inventario es igual al periodo promedio de producción, o sea, cuánto tiempo tarda en producción, ¿sí? Más el mismo periodo promedio de inventario del producto terminado. Es decir, si ustedes quieren, si somos más estrictos en el cálculo, el periodo promedio de inventario va a ser el periodo promedio de producción más el periodo promedio de venta del producto terminado. ¿En cuánto tiempo? Periodo promedio de producto terminado. Acá no me dice cada cuánto debo rotar el inventario, pero me está dando luces de que tengo un piso, que es el proceso productivo, y además tengo que tener un stock para 4 días. Entonces ya tengo ya 6 más 4, ya tengo un referente, 10. Sigamos con la analogía. No existía una normativa estricta en cuanto a las políticas de compra, lo cual se desarrollaba muchas veces en función de las oportunidades que brindaba el mercado, en cuanto a las tintas y demás. Perfecto. Entonces, ante esta situación, Romero observaba una vez más los datos, o sea, todo esto son cifras, ¿sí? Ahorita vamos a revisarlo. Cifras, 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 cifras. Aquí. Esto, amigos, ustedes lo pueden leer. Romero, que no veía una solución clara al asunto, no podía entender cómo podía ocurrirle esto a una empresa no solo tan rentable y con una estructura cuya solvencia mejorara progresivamente. Es decir, la clásica, ¿no, amigos? ¿Cómo puede ser que yo sea rentable y tenga el problema de liquidez? Más o menos. Entonces, y lo demás, son informaciones, adicionales. Hay un punto acá a resaltar, ¿no? Que esta parte es importante. Entre la documentación adicional que le había entregado su director administrativo, figuraban algunas conclusiones sobre el inventario físico. Ok, ¿cuáles eran estas? Miren, en el que se detectó cartones diversos descompuestos por una mala conservación. ¿Cuánto perdimos? 2,4 millones de pesetas. Así como las tintas también. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que obviamente el hacer compras por demás implican el deterioro de los insumos. También dice que Romero también solicitó una lista de los pedidos previstos para los próximos 3 meses. Y miren que teníamos pedidos importantes, ¿no? Para los 3 meses. Mientras seguía preguntándose cuánto dinero necesitaba su empresa para no tener problema de liquidez y cómo podía solucionar el corto plazo, sonó repentinamente el teléfono. A ver, ¿quién le llamó? Veamos. ¿Sí? Bien. Entonces, amigos, acá aquí tengo los números, los estados financieros, todo esto, pero ya esto lo tengo pasado en Excel, amigos, un Excel. Entonces,
Vamos a hacer que el Excel hable, ¿ya? A ver, comparto ahora el archivo de Excel. Ya nosotros ya tenemos la historia contada. Entonces, tenemos la historia contada, amigos. Voy a compartir la presentación nuevamente. Como he dicho, voy a compartir el archivo de Excel. Amigos, ¿se entiende más o menos la problemática del caso? Aquí tenemos los números, amigos. El caso manifestaba que esta empresa estaba bien en términos de rentabilidad. Acá tenemos una gestión completa. Acá tenemos a media de año, acá tenemos a 31 de diciembre y acá tenemos el estado de resultados a 31 de diciembre de una gestión. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, ok, contextualizo, queridos amigos, entonces, narro la historia nuevamente, narro la historia porque si no, chino mandarín, ¿ya? A ver, les cuento la historia. O sea, este caso nos dice lo siguiente. Primero que el dueño, que es el principal accionista de esta empresa, eh, primero ha cambiado de rubro, ha hecho fuertes inversiones. Esas fuerzas inversiones que ha hecho le ha permitido tener buenos márgenes. Creo que mi imagen se corta, ¿no? Denme un segundo. Denme un segundo, ahorita le soluciono el problema de mi imagen. ¿Me escuchan bien, amigos? Hola, hola. Sí, Ok, sí, sí. perfecto. A ver, nuevamente, amigos, hagamos el checklist. ¿Esta es una empresa rentable o varios aspectos? Porque los clientes son bien solventes, ese no es el caso. Eh, los clientes aceptan mis condiciones en términos de precio, no me reclaman, eso, por eso valen oro, me dice. O sea, yo le digo, te vendo este producto a tal precio, ok, dámelo. Eso es lo que me dice. Entonces, y mi empresa ha crecido bastante y tengo un pronóstico de venta, mis ventas son estables. Si bien hemos dado un salto, se han estabilizado. Pero ¿cuál es el mensaje central? Que soy una empresa rentable, tengo buenos márgenes, pero ¿por qué tengo el problema de liquidez? O sea, ¿qué está pasando con mi liquidez? Esa es la problemática del caso. Y en la liquidez, fundamentalmente, entran tres amigos. Cuenta por cobrar, cotación de inventario y el periodo promedio de pago. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora mismo, primero, si el problema de liquidez, vamos a analizar la liquidez de esta empresa. Vamos a ver cómo está en términos de liquidez. Entonces, ¿qué tenemos como datos, amigos? Oculto en imagen. Vamos a ver si efectivamente tiene el problema de liquidez. Acá voy a colocar análisis, ¿ya? Vamos a hacer el análisis de la empresa juntos. Rapidín. Entonces, recuerden la clase anterior y vamos con la liquidez. Vamos a analizar estas dos gestiones. Bueno, en realidad no son dos gestiones, ¿no es cierto? Eh, en realidad lo que tenemos ahí es dos cortes, ¿no? A mediados de año y a cierre. Pero igual la liquidez la podíamos analizar. Recordemos, amigos, cómo calculamos la liquidez. La liquidez corriente de una empresa es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Vamos al balance. Bien, vean que a veces, por ejemplo, esto es importante. En, en la literatura española
y en Portugal, Europa, generalmente no es como acá en Sudamérica, donde nosotros comenzamos primero con los activos corrientes. Ahí ellos empiezan con los activos no corrientes, o sea, al revés, ¿no? Es importante aclararlo, al revés. Empiezan con el activo fijo y luego terminan en tesorería, ¿correcto? Entonces, en este caso, la liquidez está integrada por estas cuentas de aquí, que sería el activo corriente, fundamentalmente existencias, deuda de corto plazo y tesorería. Esas tres cuentas, ¿no? Y el pasivo, igual el pasivo sería solamente, no entra este capital, no, solamente daría acreedores de corto plazo, ¿sí? Eso sería el pasivo, solo sería esa cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en otro análisis? Digo, ¿la suma de qué? Mi activo corriente. Ah, estas cuentas de aquí, dividido entre el pasivo corriente, y claramente el pasivo corriente solamente es acreedores de corto plazo. Ahí tenemos una liquidez de 1,28 y al 31, la liquidez, amigos, igual hasta aquí, ¿no? No, vamos mal, acá, de aquí, hasta aquí. Es decir, existencia, deudores de corto plazo y tesorería. Eso lo vamos a dividir entre el pasivo corriente, amigos. El pasivo corriente, ¿dónde está? Aquí está el pasivo corriente. ¡Sas! ¡Ole caramba! ¿Qué es esto? La liquidez ha mejorado. ¿Y cómo es el caso que está mal? Ah, cuidado, ¿no? Veamos su liquidez ácida. Es decir, al activo corriente restemos el inventario. Veamos a ver su liquidez ácida. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, si ustedes quieren, la suma, ¿vio usted la fórmula? La suma de todo mi activo corriente, ¿sí? Pero le voy a quitar el inventario. O lo podría sumar directamente de deudores de tesorería, solamente le quiero aplicar la fórmula nada más. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Al activo corriente le estoy restando el inventario. Y eso lo divido entre el pasivo corriente. Vean, sin tomar en cuenta el inventario, bajamos de 1,28 a 0,5. A ver, aquí directamente puedo hacer lo siguiente. Como la liquidez corriente, la liquidez ácida, excluye el inventario. Miren, no voy a tomar en cuenta el inventario, directamente sumo todas cuentas. Y eso lo divido entre el pasivo corriente. Pregunto, amigos, ¿su liquidez corriente ha aumentado? Sí. Su liquidez ácida también, pero al mismo ritmo. Veamos las velocidades. Es importante. ¿Sí? Ah, ¿qué quiere decir? La liquidez ácida ha aumentado, pero de forma más lenta. Ya, ok, la liquidez ácida ha aumentado de manera más lenta, eso me está diciendo. Perfecto. Pero el caso dice que no estamos tan bien. Ah, perfecto. Calculemos la liquidez inmediata, que es disponible sobre pasivo corriente. Ahora sí, contrastemos la tesorería, amigos, sobre las obligaciones de corto plazo. Acá tenemos una tesorería de, caramba, ni 1%. Y para la fecha de cierre, la tesorería sobre el pasivo, ¿de qué nos damos cuenta, amigos? Que si bien la liquidez ha subido,
la calidad se ha deteriorado. ¿Qué quiere decir esto? Que, como le mencionaba en la teoría, la liquidez corriente y la liquidez ácida se están moviendo en igual sentido, pero la liquidez inmediata ha bajado. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo que decía en el ejemplo anterior. Es como, es como si usted vea, digamos, una persona robusta, ¿no es? Robusta, pero llena de bichos, enferma. Acá tenemos una empresa supuestamente con buena liquidez, pero haciendo un análisis más fino, su liquidez inmediata ha bajado. ¿Qué quiere decir? Que es una persona robusta, pero no tiene músculo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal, obviamente, que se muevan en igual sentido, pero por ejemplo, si la liquidez corriente baja, la liquidez ácida baja y la liquidez inmediata sube, ¿qué quiere decir? Que podríamos estar ante una empresa fitness. ¿Qué quiere decir? No tiene mucha liquidez, quizás, pero la calidad de su liquidez es muy buena porque tiene muchos recursos concentrados disponibles. Entonces, aquí que estamos viendo que es una empresa líquida, pero tiene el problema de efectivo. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y rápidamente nosotros hacemos un análisis. Primero, veamos las cuentas operativas. Veamos su periodo promedio de cobro. ¿Cada cuánto cobra? ¿Recuerdan la fórmula, amigos? Que era, acá le voy a escribir ya, 360 dividido entre ventas sobre cuentas por cobrar. Esa es la fórmula. 360 dividido ventas, el estado de resultados, ventas sobre cuenta por cobrar de la fecha de cierre. ¿Dónde está cuenta por cobrar? Es una cuenta de activos, ¿no, amigos? Existencia de deudores sería. Esta cuenta de aquí. Jesús, María y José. ¿Cuánto decía el caso? Que cobrábamos, ¿cuánto, amigos? Cada 45, ¿no es cierto? Pero en nuestro análisis salió que cobran cada 52. Entonces, no habían sido tan puntuales, ¿no es cierto? Ahora, veamos cómo andamos con el periodo promedio de pago. 360 dividido entre costo de venta sobre cuentas por pagar. Es decir, sería 360 dividido costo de venta, costo de venta, y acá tenemos el costo de venta, que sería materia prima, gasto de personal, básicamente materia prima y mano de obra directa y suministro, ¿no es cierto? Materia prima, mano de obra directa y costo indirecto de fabricación. Estos tres serían. Ok, ¿cómo sería la cosa entonces? 360 dividido, amigos, la suma, la suma de estos tres señores de aquí, dividido entre eh, cuentas por pagar, que sería esta señora de acá. Wow. ¿Qué me da como resultado? Que pagamos de manera oportuna. ¿Se acuerdan, amigos, cada cuánto debemos pagar? ¿Sí? Aquí en el caso decía entre 60 y 70. ¿Sí? Aquí alguien toma punta, ¿no? Sí, 70 y 70, correcto. Gracias, Orlando. Gracias. Me evitó buscarlo.
Entonces, vean, no estamos cobrando ni estamos pagando, pero veamos a ver su PPI. 360 dividido costo de venta sobre el inventario. Aquí cometí un error porque es dividido, por si acaso, ¿no? Bien. Veamos a ver su periodo medio de inventario. Igual 360 dividido costo de venta, que es la suma de qué? De estos señores de acá, esos tres elementos del costo, sobre el inventario, que es una cuenta de balance. Vamos a ver el inventario, amigos. Existencia. Miren su inventario, cada 92 días. Y tenemos una referencia que esto no debería ser a lo mucho un mes, ¿no es cierto? Quiere decir que estamos demorando mucho en vender nuestro inventario. Ahora, pero ¿por qué estamos demorando mucho en vender nuestro inventario? Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? Checklist rápido. Veamos a ver. Me está dando el reporte de, de ventas. Aquí tenemos las ventas, amigos. Compras y ventas. Compras, compras. Y acá tenemos las ventas de la empresa. Compras y ventas. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, este, estas compras, estas compras, y acá tenemos lo que compra, acá tenemos lo que venden. ¿Tienen relación? ¿Sí? ¿Tienen relación? Porque obviamente, aquí nos damos cuenta de que si nosotros observamos, vean cuánto ha crecido dentro del inventario. La mayoría, si ustedes ven, es de materia prima. Y el caso nos decía que el área de compras compra a diestra y siniestra materia prima. Pero ¿cuánto ha crecido? Ha crecido esta cuenta 6%. Ha crecido esta cuenta 6%. Ahora, tendríamos que ver cuánto ha crecido mi costo de venta. Pero no tenemos ese dato. Pero en contraste, tenemos aquí las compras y las ventas. Entonces, nosotros, como analistas, lo que tenemos que ver, uno, ¿existe correlación? La correlación entre las compras y las ventas, antes de hacer esta métrica estadística, amigos, explicaré el término estadístico para la correlación. La correlación es un indicador estadístico que se mueve entre -1 y 1. Es decir, 1 es correlación fuerte positiva, si se aproxima a -1, correlación fuerte negativa. Pregunto, el ejemplo que siempre hago. La nota, o sea, la nota de un estudiante, la nota, depende de las horas de estudio, ¿no es cierto? Horas nalga, horas estudiando. Amigos, a más horas estudia, más nota tienes. ¿Tiene sentido, no, amigos? En el campo trabajador, de trabajo, mientras usted más horas trabaja, más va a ganar. Simple. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entre la hora de estudio y la nota hay una correlación fuerte, ¿no, amigos? Fuerte positiva. A más horas de estudio, más nota. A más horas de trabajo, más dinero. Entonces la correlación debería ser positiva. Yo le pregunto a ustedes, amigos, ¿tendrá algo que ver mis compras con mis ventas? ¿Tendrán sentido? ¿Debería haber una correlación? ¿Qué dicen ustedes, amigos? ¿Se correlacionan las compras con las ventas? Amigos,
Claro que sí, claro, claro, Orlando. Y debería ser una correlación fuerte, ¿no es cierto? Fuerte, debería ser 0,8, 0,5. Ustedes, por ejemplo, en sus empresas, analicen. Si la empresa compra en función de la venta, es decir, si hay coherencia en las compras, porque usted tiene que comprar en función a lo que estima vender. Entonces, la correlación debería ser fuerte y positiva. Punto y coma. Veamos, amigos. ¿Cuánto da la correlación? Positiva, sí, quiere decir que si usted espera vender más, va a comprar más. Está bien que sea positiva, pero amigos, es débil, ni siquiera puede 0,5. Debería estar entre 0,6 y 0,8, ¿sí? Es decir, tenemos una correlación débil entre las compras y las ventas. ¿Qué quiere decir? Que corrobora lo que dice el caso, que aquí estos señores compran a diestra y siniestra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos mucha materia prima, mucha materia prima en comparación con lo que esperamos vender. Entonces, lo cual corrobora lo que dice el caso. ¿Qué dice el caso? Que el área de compras, ¿sí? Compra a diestra y siniestra sin ningún criterio. ¿Eso qué problema ha tenido? Ah, mucho inventario. Y el mucho inventario, ¿qué problema me ha traído? Baja liquidez inmediata. Si usted tiene menos platita, menos dinero, ¿qué problema le acarrea? Va a demorar en pagar a sus proveedores. Amigos, ¿se entendió el checklist? Orlando, 0,6, 0,6 Orlando, no más, el coeficiente de correlación se expresa en tanto por uno, no en porcentaje. Amigos, ¿se entendió la aplicación de lo que vimos en la última sesión? Sí. Genial, ¿no? Mucho agregué para decir Gregorio. Perfecto. Ahora, les voy a pasar el caso, va a estar en la plataforma. Les pido que lo lean, revisen estos cálculos que he hecho y la siguiente clase, al inicio, antes de ver el tema de crecimiento, ¿les parece que entre todos formulamos la pregunta central, amigos? Sí, también el Excel va a estar en la plataforma, correcto. ¿Les parece si entre todos, la siguiente sesión al inicio, formulamos la pregunta? Sería ideal, ¿no, amigos? Porque ahorita no me parece muy pertinente que lo hagamos porque el caso es medio chino, ¿no? Como bien ustedes decían, con total sinceridad, era mucho para poder entenderlo ahora mismo. Como acá decía, ni idea, no se entiende mucho por el caso, ¿no es cierto? Pero ustedes lo van a leer, más la solución que le hemos dado ahora, como decía Orlando, con honestidad, algo se entiende porque era mucho, pero con el caso más y lo que ustedes puedan leer y su punto de vista, la siguiente clase redactamos la pregunta, amigos. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto, amigos. Genial. Gracias por quedarse hasta esta hora, amigos, y nos vemos el día sábado para nuestra clase de cierre. ¿Ya? Un abrazo a todos. Descansen. Lice, perdón, una consultita. Adelante. El día sábado se va a pasar clases, a Es lo que correcto. entiendo. ¿No? Es correcto, tal cual. Es porque nos falta la estrategia de crecimiento, ¿no? Nos emocionamos con algunos puntos y con el afán de cumplir con los objetivos, vamos a una clase más. Ok, Lice, perfecto, gracias. Adiós, Edwin. Descansa, hasta luego. Adiós, Walter. Gracias, hasta luego.